El sol caía implacable sobre las montañas de la Sierra Madre Occidental, en Chihuahua, México. Allí, donde los apaches habían resistido durante siglos, manteniendo viva su cultura, a pesar de la opresión y el intento de exterminio. Era 2023. Y aunque muchas cosas habían cambiado, la esencia del pueblo apache seguía latiendo en comunidades que luchaban por preservar su identidad. Amalia Fuentes tenía 22 años cuando su vida cambió para siempre. Una joven mexicana de ascendencia mestiza, había crecido en Ciudad Juárez, lejos de sus raíces indígenas, pero siempre con esa conexión inexplicable hacia las montañas. Estudiaba el último año de enfermería cuando el accidente ocurrió. Un choque frontal en la carretera que conectaba Ciudad Juárez con Chihuahua capital. El impacto fue brutal. «No volverá a caminar», dijo el doctor con esa frialdad que solo los años de profesión pueden dar. Y el trauma cerebral ha afectado sus cuerdas vocales. No podemos asegurar que recupere el habla. María, la madre de Amalia, se desplomó en el pasillo del hospital. Viuda desde hacía 5 años, había trabajado incansablemente en la maquila para dar educación a su única hija. Y ahora, este golpe del destino. «Algo se puede hacer, doctor», suplicó María con lágrimas rodando por sus mejillas marcadas por el trabajo duro. «No puede quedarse así, es tan joven, tenía tanto futuro». El médico solo pudo ofrecer rehabilitación sin garantías. Los costos eran astronómicos para una familia como la suya. Sin seguro médico adecuado, las opciones eran limitadas. Y lo peor era la mirada de Amalia, antes brillante y llena de vida, ahora apagada, como si junto con sus piernas y su voz hubiera perdido también la esperanza. Fue doña Carmela, una anciana que vivía en el mismo vecindario humilde que María, quien mencionó por primera vez la comunidad apache en la sierra. «Mi prima vive allá con los Andé», dijo refiriéndose a los apaches por su nombre tradicional. «Tienen un curandero que ha ayudado a muchos. No prometo milagros, pero quizá encuentren algo de paz allá arriba, lejos de la ciudad y sus prisas». María miró a su hija, sentada en la silla de ruedas junto a la ventana de su pequeño apartamento, con la mirada perdida en algún punto del horizonte. Habían pasado 3 meses desde el accidente y la depresión de Amalia empeoraba cada día. Los medicamentos apenas aliviaban su dolor físico, pero nada podía curar su alma rota. «Nos vamos a la sierra», decidió María esa noche, después de ver a Amalia rechazar nuevamente la comida. «Venderé lo que tenemos, no hay nada que perder». El viaje fue arduo. La camioneta destartalada que pudieron conseguir con el dinero de la venta de sus escasas pertenencias avanzaba con dificultad por los caminos sinuosos de la sierra. Amalia iba recostada en el asiento trasero, su cuerpo delgado, sacudiéndose con cada bache, su mirada aún ausente. La comunidad apache estaba ubicada en un valle entre montañas, protegido por la geografía y el olvido deliberado del gobierno. Unas 30 familias mantenían vivas las tradiciones de un pueblo que había sido cazado casi hasta la extinción. Cultivaban la tierra, criaban algunos animales y recibían ocasionalmente turistas interesados en su artesanía y conocimientos ancestrales. Doña Lupe, la prima de Carmela, las recibió con la calidez de quien conoce el sufrimiento. Una mujer de unos 60 años, con el cabello entrecano recogido en una trenza y la piel curtida por el sol y los años. Sus ojos oscuros, profundos como pozos antiguos, se posaron con compasión en Amalia. «Bienvenidas sean a la tierra de los Ndé», dijo en un español con fuerte acento. «Aquí el tiempo corre diferente, tal vez eso ayude a sanar». Les ofreció una cabaña sencilla a las afueras del poblado. Una construcción de adobe y madera con 2 habitaciones, una estufa de leña y un pozo de agua cerca. Desde la pequeña ventana se veían las montañas majestuosas, cambiando de color con la luz del día.
Mañana conocerán a Nahilsai, nuestro curandero, prometió doña Lupe antes de dejarlas instalarse. Esa noche, Amalia durmió sin pesadillas por primera vez desde el accidente. Quizá fue el aire limpio de la montaña, o tal vez el silencio profundo que solo se rompía con el canto ocasional de algún búho. María observó a su hija dormir y sintió una tímida esperanza brotar en su pecho. Nahilsai resultó ser un hombre de unos 70 años, de complexión delgada pero fuerte, como las raíces de los árboles antiguos que sobreviven a las tormentas. Su cabello blanco contrastaba con su piel cobriza y sus manos nudosas hablaban de una vida de trabajo y conocimiento. Examinó a Amalia con respeto, sin palabras innecesarias. Tocó sus piernas inertes, su garganta dañada, y finalmente colocó una mano sobre su corazón, cerrando los ojos como si escuchara algo que los demás no podían oír. Su cuerpo está herido, pero su espíritu está más dañado aún, dijo finalmente en español pausado. La medicina de los hospitales tiene sus límites. Nosotros trabajaremos con su alma primero. El cuerpo a veces sigue al espíritu. Así comenzó la rutina diaria. Cada mañana, un joven apache llegaba a la cabaña para llevar a Amalia a las sesiones con Nahilsai. El joven, llamado Tarak, tenía unos 25 años y era nieto del curandero. Alto y fornido, con el cabello negro recogido en una coleta baja. Cargaba a Amalia con facilidad, como si no pesara nada, y la colocaba con delicadeza en su silla de ruedas. Al principio, Amalia mantenía su mirada baja, evitando el contacto visual con todos. Pero con el paso de los días, María notó cambios sutiles. Su hija comenzó a mirar las montañas con atención. Empezó a responder con gestos leves cuando Tarak le hablaba, contándole historias sobre la naturaleza durante el trayecto a la cabaña de Nahilsai. «Tu hija está despertando», le dijo el curandero a María después de 2 semanas. El trauma la encerró en una cueva oscura dentro de sí misma, pero está encontrando el camino de regreso. Las terapias combinaban elementos de la medicina tradicional apache con ejercicios físicos adaptados, infusiones de hierbas recolectadas en la montaña, cataplasmas de barro medicinal en sus piernas, baños de vapor con plantas aromáticas y largas sesiones donde Nahilsai cantaba suavemente mientras tocaba un pequeño tambor de mano. María, mientras tanto, comenzó a ayudar en la comunidad. Sus conocimientos de enfermería resultaron valiosos y pronto se ganó el respeto de los habitantes. Trabajaba en los huertos comunitarios, ayudaba en la escuela local enseñando a los niños, y por las tardes aprendía a tejer canastas tradicionales con las mujeres apache. «Has traído buena energía», le dijo un día doña Lupe mientras tejían juntas. «Y tu hija está trayendo algo especial también». María no entendió completamente esas palabras hasta que, un mes después de su llegada, notó la forma en que Tarak miraba a Amalia. No era lástima lo que había en sus ojos oscuros, sino admiración y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. Fue durante la celebración de la cosecha cuando todo cambió. La comunidad entera se reunió alrededor de una gran fogata. Había comida, música y danzas tradicionales. Tarak se acercó a la silla de Amalia con una corona de flores silvestres. «Para ti», dijo en español, colocándola suavemente sobre su cabello negro. «Entre nosotros, las flores hablan cuando las palabras no pueden». Y entonces, ante la sorpresa de todos, se arrodilló frente a ella y dijo en voz alta: «Mi reina Ndé, que ve con el corazón lo que otros no pueden ver con los ojos». Amalia, por primera vez en meses, sonrió. Una sonrisa pequeña, tímida, pero real, y una lágrima rodó por su mejilla. María vio cómo su hija levantaba una mano temblorosa para tocar las flores en su cabeza, y luego, en un gesto que nadie esperaba, tomó la mano de Tarak y la apretó levemente. Esa noche, bajo las estrellas brillantes de la sierra, comenzó a nacer algo que ni el accidente, ni la parálisis, ni el silencio forzado podrían detener.
algo tan antiguo como las montañas que los rodeaban y tan resiliente como el pueblo apache que se negaba a desaparecer. El invierno llegó a la sierra con su manto blanco y sus noches largas. Para entonces, la cabaña de María y Amalia había sido acondicionada mejor para resistir el frío. Los habitantes de la comunidad, que ya las consideraban parte de ellos, habían ayudado a reforzar las paredes, construir una chimenea más eficiente y techar adecuadamente la estructura. Amalia había progresado de maneras inesperadas. Aunque seguía sin poder caminar o hablar, su comunicación a través de gestos, expresiones y escritura había mejorado notablemente. Nahilsai le había enseñado un sistema de señas tradicional apache, adaptado para ella, y pronto Amalia comenzó a conversar con fluidez, especialmente con Tarak. «Es como si hubieran inventado su propio idioma», comentó María a doña Lupe, mientras observaban a Tarak y Amalia sentados junto al lago, él tallando madera y ella dibujando en un cuaderno que le habían regalado. «El amor siempre encuentra su camino», respondió la anciana con una sonrisa sabia, «como el agua entre las rocas». Porque para entonces era evidente para todos que algo profundo había florecido entre el joven guerrero apache y la chica de la ciudad que no podía hablar ni caminar. Tarak había comenzado a llamarla mi reina, no solo en las celebraciones, sino cada día, como un recordatorio constante de que su valor no dependía de su condición física. Pero no todo era idílico en la comunidad. El invierno trajo consigo nuevos desafíos. El aislamiento geográfico que protegía sus tradiciones también los hacía vulnerables cuando los caminos se cubrían de nieve. Los suministros médicos escaseaban y varios ancianos y niños habían caído enfermos con una gripe persistente. Fue entonces cuando los conocimientos de enfermería de María resultaron providenciales. Organizó un pequeño dispensario en la casa comunal, aplicó tratamientos combinando la medicina occidental que conocía con los remedios tradicionales que había aprendido de Nahilsai y estableció protocolos de prevención que ayudaron a contener la propagación de la enfermedad. «Eres una bendición para nosotros», le dijo el jefe del consejo, un hombre respetado llamado Kaitenae. «Así como nosotros acogimos a tu hija, tú has cuidado de nuestro pueblo». Una noche, mientras la nieve caía suavemente afuera, Tarak visitó la cabaña con una propuesta inesperada. «Quisiera enseñarle a Amalia nuestras tradiciones guerreras», dijo a María con determinación en la mirada. «No todas requieren caminar o hablar». María miró a su hija, sentada junto a la chimenea. En sus ojos, antes apagados, ahora brillaba una chispa de curiosidad. «¿A qué te refieres exactamente?», preguntó María, cautelosa pero intrigada. «El arco», respondió Tarak. «Nuestra gente dominó el arte de la arquería sentado sobre caballos en movimiento. Creo que Amalia puede aprender a disparar desde su silla. Sus brazos se han fortalecido mucho con las terapias». Amalia hizo señas entusiasmadas, claramente emocionada con la idea. María no pudo evitar sonreír ante el entusiasmo de su hija. «Si Nahilsai lo aprueba, yo no me opondré», concedió finalmente. Así comenzó una nueva etapa en la recuperación de Amalia. Cada tarde, cuando sus terapias con el curandero terminaban, Tarak la llevaba a un claro en el bosque donde había instalado dianas a diferentes distancias. Le enseñó a sostener el arco, a tensar la cuerda, a encontrar el equilibrio perfecto entre fuerza y precisión. Al principio, las flechas apenas avanzaban unos metros antes de caer al suelo. Los brazos de Amalia temblaban por el esfuerzo, y la frustración se reflejaba en su rostro. Pero Tarak nunca mostró impaciencia. «El guerrero apache no nace sabiendo», le decía mientras recogía las flechas caídas. «Se hace con cada intento, con cada fracaso, con cada amanecer que decide levantarse y seguir luchando». Poco a poco, flecha tras flecha, día tras día, Amalia fue mejorando.
Sus brazos se fortalecieron, su puntería se afinó, y algo más profundo ocurrió. Recuperó la confianza en sí misma. Ya no se veía como una víctima del destino, sino como una guerrera en entrenamiento. Una tarde, después de semanas de práctica, Amalia logró dar en el centro de la diana más lejana. La flecha se clavó con un sonido satisfactorio que resonó en el claro del bosque. Tarak soltó un grito de júbilo, un sonido ancestral que sus antepasados habían usado para celebrar las victorias en batalla. Amalia, impulsada por la emoción, intentó hacer lo mismo. De su garganta dañada salió un sonido ronco, apenas audible, pero fue suficiente para que ambos se quedaran paralizados por la sorpresa. Tarak no terminó la pregunta, temiendo haber imaginado lo que acababa de ocurrir. Amalia llevó una mano a su garganta con los ojos muy abiertos. Intentó nuevamente. Esta vez, un sonido más claro emergió, algo parecido a un «Ah». «Mi reina está encontrando su voz», exclamó Tarak tomándola en brazos y girando con ella, cuidadoso pero eufórico. Esa noche, cuando regresaron a la comunidad, la noticia se esparció como fuego en pasto seco. Nahilsai examinó a Amalia con atención. «Las cuerdas vocales están sanando», confirmó el curandero después de su examen. «El espíritu está guiando al cuerpo, lento pero seguro». María lloró de alegría, abrazando a su hija como si temiera que fuera un sueño. Y esa noche, en la privacidad de su habitación, Amalia practicó durante horas, produciendo sonidos que poco a poco se iban pareciendo más a palabras. La primavera llegó con su explosión de vida, derritiendo la nieve y cubriendo las montañas de flores silvestres. Para entonces, Amalia podía pronunciar palabras sueltas, con dificultad pero con determinación creciente. «Mamá, Tarak, gracias», fueron sus primeras palabras reconocibles. Pero mientras la naturaleza renacía, nuevos problemas surgieron en el horizonte. Un día, Kaitenae convocó a una reunión del consejo. María, que ya era considerada parte importante de la comunidad, fue invitada junto a otros adultos. «Han llegado noticias de la ciudad», anunció el jefe con rostro grave. «Una empresa minera ha obtenido permisos para explorar estas tierras. Buscan oro y otros minerales». Un murmullo de preocupación recorrió la sala. Todos sabían lo que eso significaba. No era la primera vez que enfrentaban amenazas a su territorio. «¿Qué podemos hacer?», preguntó alguien. «Resistir, como siempre lo hemos hecho», respondió Kaitenae. «Pero esta vez necesitaremos aliados en la ciudad, gente que pueda hablar por nosotros en los lugares donde nuestras voces no llegan». Todas las miradas se dirigieron a María. «Yo tengo algunos contactos», dijo ella, pensando en sus antiguos profesores de la universidad y algunos amigos que trabajaban en organizaciones de derechos humanos. «Pero necesitaríamos pruebas, documentos, algo concreto para presentar un caso sólido. Los ancianos tienen los títulos antiguos de estas tierras», intervino Tarak. «Documentos que el gobierno firmó hace generaciones y luego intentó olvidar». Se decidió formar un comité para enfrentar la amenaza. María sería el enlace con la ciudad, mientras que Tarak y otros jóvenes serían responsables de patrullar los límites del territorio para alertar sobre cualquier incursión. Esa noche, mientras Amalia dormía, María contempló las estrellas desde el umbral de la cabaña. Habían llegado a la sierra buscando sanación para su hija y ahora se encontraban inmersas en la lucha por la supervivencia de un pueblo entero. El destino tenía formas misteriosas de entrelazar vidas. Los días siguientes fueron de intensa actividad. María viajó a Ciudad Juárez para contactar a sus antiguos conocidos y presentar la situación. Regresó con noticias agridulces. «Hay organizaciones dispuestas a ayudar», informó al consejo, «pero la empresa minera es poderosa, tiene conexiones políticas y mucho dinero para sobornar a quien sea necesario». Lo que nadie esperaba era que Amalia, desde su silla de ruedas, desarrollaría una estrategia brillante.
Usando su cuaderno de dibujos y las pocas palabras que podía pronunciar, propuso una campaña mediática que mostrara la riqueza cultural y ecológica de la comunidad. Internet, fotos, mundo, logró articular, señalando el teléfono de su madre y luego haciendo un gesto circular con las manos. Creo que mi reina sugiere que mostremos al mundo lo que está en juego, interpretó Tarak. Que hagamos visible lo que quieren destruir. Así nació el proyecto Voces de la Sierra. Con la ayuda de un joven apache que estudiaba periodismo en Chihuahua capital, comenzaron a documentar la vida diaria, las tradiciones, la flora y fauna del territorio, y especialmente las historias personales de quienes vivían allí. Amalia, con su historia de superación, se convirtió en uno de los rostros más poderosos de la campaña. La joven que no podía hablar ni caminar, pero que había encontrado su fuerza interior en las montañas, inspiraba a todos los que conocían su historia. «Mi reina guerrera», decía Tarak con orgullo, cada vez que alguien se sorprendía al ver a Amalia practicando con el arco o comunicándose con señas complejas. Me enseña cada día que los límites solo existen en la mente. La campaña comenzó a ganar tracción en redes sociales. Periodistas independientes se interesaron en la historia. Grupos de derechos indígenas de otras partes de México y Estados Unidos ofrecieron su apoyo. La presión sobre la empresa minera y las autoridades crecía día a día. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando Amalia, en un esfuerzo extraordinario, grabó un mensaje de voz, palabras entrecortadas, difíciles, pero cargadas de una emoción tan genuina que nadie podía escucharlas sin conmoverse. «Esta tierra me salvó cuando no tenía esperanza», decía en el audio que se volvió viral. «Ahora yo lucho por ella. No con piernas, sino con corazón». El mensaje se extendió como fuego, llegando a noticieros nacionales e incluso cruzando fronteras. De pronto, lo que parecía una pequeña lucha local se convirtió en un símbolo de resistencia indígena y superación personal. La empresa minera, enfrentando una publicidad negativa sin precedentes, solicitó una reunión con los líderes de la comunidad. Caitenae, acompañado por María, Tarak y sorprendentemente Amalia en su silla de ruedas, acudió al encuentro en las oficinas gubernamentales de Chihuahua. Los ejecutivos de la minera no esperaban encontrarse con la joven cuya historia había conmovido a miles. Mucho menos esperaban que, a pesar de su dificultad para hablar, fuera ella quien tomara la palabra primero. «Vine a estas montañas para sanar», dijo Amalia con voz ronca pero firme. Cada palabra un triunfo sobre su condición. «Encontré más que salud, encontré dignidad». Tarak, de pie detrás de su silla, colocó una mano sobre su hombro en señal de apoyo y orgullo. «La llamamos nuestra reina», continuó el joven guerrero, «no por lástima, sino porque tiene la fuerza interior que define a nuestro pueblo, la misma fuerza que nos ha permitido sobrevivir siglos de persecución». La reunión se extendió por horas. Al final, se llegó a un acuerdo preliminar. La empresa suspendería sus planes de exploración mientras se realizaba un estudio independiente sobre el impacto ambiental y cultural de la minería en la región. No era una victoria definitiva, pero sí un respiro. Un tiempo ganado gracias a la voz recuperada de una joven que meses atrás había perdido toda esperanza en una cama de hospital. Esa noche, mientras la comunidad celebraba el pequeño triunfo con música y danzas alrededor del fuego, Tarak llevó a Amalia a un mirador natural desde donde se veía todo el valle bañado por la luz de la luna. «Mi abuelo dice que las estrellas son los espíritus de nuestros ancestros», le contó mientras observaban el cielo nocturno. «Creo que te enviaron a nosotros por una razón que apenas comenzamos a entender.
Amalia, en un gesto que se había vuelto habitual entre ellos, tomó su mano y la apretó suavemente. Luego, con esfuerzo pero con una claridad creciente en su voz, pronunció las palabras que había estado practicando en secreto durante semanas. Te amo, mi guerrero. Tarak la miró con ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Se arrodilló frente a su silla, como lo había hecho la primera vez que la llamó su reina, y respondió desde lo más profundo de su ser. Y yo te amo a ti, mi reina Andé. No por lo que no puedes hacer, sino por todo lo que eres capaz de lograr a pesar de los obstáculos. Bajo el manto estrellado, sellaron su promesa con un beso tierno. Un beso que hablaba de superación, de resistencia, de un amor que no conocía límites físicos. Un amor tan antiguo como las montañas y tan resiliente como el pueblo apache que se negaba a ser olvidado. El verano llegó a la sierra con su calor intenso y sus tormentas repentinas. Para entonces, la comunidad apache se había convertido en un símbolo de resistencia indígena reconocido en todo México. La campaña Voces de la Sierra había crecido hasta incluir a otras comunidades originarias que enfrentaban amenazas similares a sus territorios ancestrales. Amalia, quien ahora podía hablar con mayor fluidez, aunque aún con dificultad, se había transformado en una especie de embajadora. Su historia personal, entrelazada con la lucha por la preservación cultural, resonaba profundamente con personas de todos los orígenes. Perdí mi voz y mis piernas, explicaba en las entrevistas que ocasionalmente concedía a periodistas que visitaban la comunidad. Pero encontré mi propósito y mi familia. María observaba el crecimiento de su hija con una mezcla de orgullo y asombro. La joven deprimida que había traído a la sierra en busca de un milagro, ahora irradiaba una fuerza interior que inspiraba a todos a su alrededor. A veces pienso que fuimos nosotras las que recibimos el regalo, no ellos, comentó a doña Lupe mientras ambas preparaban medicinas tradicionales para el dispensario comunitario. Así es como funciona el universo, respondió la anciana con su sabiduría serena. Cuando das sin esperar nada a cambio, recibes más de lo que jamás hubieras imaginado. La relación entre Amalia y Tarak había florecido plenamente. El joven guerrero había construido para ella una silla de ruedas especial, más adaptada al terreno montañoso, con ruedas más grandes y resistentes. También había diseñado un sistema que le permitía practicar la arquería con mayor facilidad, convirtiéndola en una de las mejores arqueras de la comunidad. Mi reina de las flechas certeras, la llamaba ahora, con ese tono de admiración y amor que hacía sonrojar a Amalia. Pero no todo era idílico. Aunque la empresa minera había suspendido temporalmente sus planes, continuaba ejerciendo presión por otros medios. Circulaban rumores en los pueblos cercanos sobre supuestas divisiones dentro de la comunidad apache. Algunos políticos locales comenzaron a cuestionar públicamente la autenticidad de sus reclamos territoriales. Y entonces llegó la noticia que sacudió a todos. Nahil Sai, el curandero que había ayudado a Amalia en su recuperación, cayó gravemente enfermo. Una fiebre persistente lo mantenía postrado, debilitándose día a día. «Los espíritus me llaman», dijo el anciano a Tarak y Amalia cuando fueron a visitarlo, «pero aún tengo una tarea pendiente antes de reunirme con nuestros ancestros». Con manos temblorosas por la fiebre, el curandero entregó a Amalia un pequeño libro de cuero, sus páginas amarillentas por el tiempo. «El conocimiento de nuestros antepasados», explicó con voz débil. «Remedios, rituales, sabiduría de generaciones. He visto en sueños que tú serás quien lo preserve». Amalia miró el libro y luego al anciano con sorpresa. «Pero no soy apache», logró decir. «El espíritu no conoce de sangre», respondió Nahil Sai con una sonrisa cansada. «Conoce de corazones, que escuchan, y el tuyo escucha bien».
Durante las semanas siguientes, mientras Nailzai luchaba contra la enfermedad, Amalia se dedicó a estudiar el libro con devoción. María, con sus conocimientos de enfermería, y Tarak, con su entendimiento de las tradiciones, la ayudaban a interpretar el contenido. Era un tesoro de sabiduría ancestral. Métodos para preparar medicinas con plantas locales, técnicas de curación que combinaban lo físico y lo espiritual, historias sobre la cosmovisión apache y su conexión con la naturaleza. Es asombroso, comentó María una noche mientras revisaban juntos algunas páginas. Hay tratamientos aquí que la medicina moderna apenas está descubriendo. Amalia asintió, concentrada en descifrar un pasaje particularmente difícil sobre terapias para lesiones nerviosas. Su progreso con el habla le permitía ahora mantener conversaciones más largas, aunque aún con pausas frecuentes. «Hay algo sobre regeneración nerviosa aquí», dijo señalando un dibujo detallado de una planta con pequeñas flores blancas. Una combinación de esta planta con técnicas de presión. Tarak reconoció la ilustración. Es la flor de luna. Crece en las zonas más altas de la sierra, cerca de los manantiales sagrados. Un destello de esperanza iluminó los ojos de Amalia. ¿Podría haber algo en este conocimiento ancestral que la ayudara a recuperar la movilidad de sus piernas? No se atrevía a alimentar demasiado esa ilusión, pero la semilla estaba plantada. Mientras tanto, la condición de Nailzai empeoraba. A pesar de todos los esfuerzos por tratarlo con medicina tradicional y moderna, el anciano se debilitaba cada día más. La comunidad entera sentía la inminente pérdida como una herida colectiva. Una noche tormentosa, Tarak llegó corriendo a la cabaña de María y Amalia. «Mi abuelo los llama», dijo con urgencia. «Dice que es tiempo». Amalia no necesitó más explicaciones. Dejó que Tarak la cargara hasta la cabaña del curandero, donde ya se habían reunido los miembros más respetados de la comunidad. Nailzai yacía en su lecho, su cuerpo frágil como una hoja seca, pero sus ojos aún brillaban con la sabiduría acumulada de una vida larga y significativa. «Acércate, hija de dos mundos», llamó a Amalia con voz apenas audible. Tarak colocó a Amalia junto al lecho del anciano. Nailzai tomó su mano y la de su nieto, uniéndolas sobre su pecho. «El futuro de nuestro pueblo», dijo mirándolos a ambos. «No en la sangre pura, sino en corazones puros. Recuerden siempre que la fuerza del ND no está en las piernas que corren, sino en el espíritu que nunca se rinde». Luego, dirigiéndose específicamente a Amalia, añadió: «El libro te ha mostrado el camino. Ahora debes recorrerlo con valor». Esas fueron sus últimas palabras. El anciano cerró los ojos y su respiración se volvió cada vez más débil, hasta que finalmente se detuvo. Un silencio solemne invadió la cabaña, roto solo por el suave tamborileo de la lluvia sobre el techo. Kaitenae, el jefe del consejo, fue el primero en hablar. «Ha partido para reunirse con los ancestros», dijo con voz grave. «Pero su sabiduría permanece con nosotros a través de quienes eligió como sus herederos». Los ojos de todos se posaron en Tarak y Amalia, sus manos aún unidas sobre el pecho inmóvil del curandero. La responsabilidad que acababan de recibir pesaba sobre sus hombros como una manta ceremonial, a la vez un honor y una carga. Los días siguientes fueron de duelo. Siguiendo la tradición apache, el cuerpo de Nailzai fue preparado y luego llevado a una cueva sagrada en lo alto de la montaña, donde los restos de otros curanderos descansaban desde tiempos inmemoriales. Solo los más ancianos y Tarak, como su nieto y sucesor designado, participaron en esta última jornada. Cuando Tarak regresó, su rostro mostraba una madurez nueva, como si el ritual le hubiera conferido no solo responsabilidad, sino también una conexión más profunda con su herencia cultural. «Mi abuelo me habló en sueños anoche»,
Le confió a Amalia mientras contemplaban juntos el amanecer desde el umbral de la cabaña. Me mostró dónde encontrar la flor de luna. Amalia lo miró con una mezcla de esperanza y temor. ¿Crees realmente que podría ayudarme? Tarak tomó sus manos entre las suyas. No lo sé con certeza, pero mi abuelo nunca habló sin propósito. Si te entregó el libro y me mostró el camino a la flor, debe haber una razón. Decidieron intentarlo. Según el libro, la flor de luna debía recolectarse durante la luna llena, cuando sus propiedades medicinales alcanzaban su máximo potencial. La próxima luna llena sería en una semana, tiempo suficiente para preparar la expedición. Caitenae, al enterarse de sus planes, convocó al consejo. «Es un viaje peligroso», advirtió, su rostro marcado por la preocupación. «Las zonas altas son traicioneras incluso para los más experimentados y más aún en esta época del año con las tormentas de verano». «Iré solo», declaró Tarak. «Conozco las montañas mejor que nadie». «No», intervino Amalia con una firmeza que sorprendió a todos. Su voz, aunque aún áspera, transmitía una determinación inquebrantable. «El conocimiento está en mis manos. Necesito ver la planta, comprender su entorno. Debo ir». El consejo debatió acaloradamente. Algunos argumentaban que era una locura exponer a Amalia a semejante riesgo. Otros respetaban su decisión, reconociendo que la joven había demostrado una fortaleza de espíritu digna de cualquier guerrero apache. Finalmente, María inclinó la balanza. «Mi hija vino aquí buscando sanación», dijo con voz serena pero firme. «Ha encontrado mucho más: propósito, amor, comunidad. Si ahora su camino la lleva a la montaña, no seré yo quien la detenga. Ha ganado el derecho a tomar sus propias decisiones». Se decidió que Tarak, Amalia y 2 jóvenes guerreros experimentados harían el viaje. Construyeron una silla especial que permitiría a los hombres turnarse para llevar a Amalia por los senderos más difíciles. También adaptaron una tienda de campaña para pernoctar en la montaña, ya que el viaje requeriría al menos 2 días de ascenso. La víspera de la partida, mientras la comunidad realizaba una ceremonia de bendición para los viajeros, un vehículo desconocido se acercó al poblado. Era una camioneta negra con vidrios polarizados que se detuvo en el límite de la comunidad. Un hombre de traje bajó y solicitó hablar con los líderes. «Mi nombre es Francisco Vega», se presentó cuando lo llevaron ante Caitenae. «Represento a los inversionistas de la minera Oro del Norte». El ambiente se tensó inmediatamente. Caitenae mantuvo la compostura, invitando al visitante a exponer su asunto mientras los demás observaban con recelo. «Vengo a presentar una nueva propuesta», explicó Vega, abriendo un maletín lleno de documentos. «Mis jefes están impresionados con la campaña mediática que han organizado. Reconocen que continuar con la confrontación solo dañará la imagen de la empresa». Extendió un documento sobre la mesa. «Ofrecemos un acuerdo de coexistencia. La minera renunciará a explotar las áreas ceremoniales y culturales más importantes. A cambio, ustedes permitirán operaciones limitadas en la zona este, lejos del poblado». Caitenae examinó el mapa con expresión impenetrable. «Adicionalmente», continuó Vega, «la empresa establecerá un fondo para el desarrollo comunitario. Construiremos una clínica moderna, mejoraremos la escuela, pavimentaremos el camino principal». «¿Y qué pasará con las fuentes de agua?», preguntó María, que se había unido a la reunión. «La zona este alimenta los manantiales que sostienen no solo a esta comunidad, sino a todas las que están río abajo». Vega pareció momentáneamente desconcertado por la precisión técnica de la pregunta. «Tenemos los mejores sistemas para prevenir la contaminación», aseguró, recuperando su tono confiado. «Y como gesto de buena voluntad, también financiaremos un programa de becas para que los jóvenes de la comunidad estudien en las mejores universidades del país». «¿Quieren comprarnos?»,
murmuró alguien entre los presentes. Preferimos llamarlo un compromiso mutuamente beneficioso, replicó Vega con una sonrisa ensayada. Tarak, que había permanecido silencioso en un rincón, dio un paso adelante. ¿Conoce la historia de mi pueblo, señor Vega?, preguntó con una calma que apenas contenía su indignación. Durante siglos nos ofrecieron compromisos beneficiosos. Nos prometieron respeto a cambio de tierras, paz a cambio de sumisión, educación a cambio de olvidar quiénes somos. Caminó hacia la mesa y colocó una mano sobre los documentos. Cada vez que aceptamos, las promesas se evaporaron como el rocío matutino. ¿Por qué esta vez sería diferente? Vega intentó mantener su expresión profesional, pero la incomodidad era evidente en su rostro. Los tiempos han cambiado, argumentó. Hay leyes, contratos vinculantes, supervisión internacional. Amalia, que observaba desde su silla de ruedas, levantó la mano solicitando la palabra. Cuando Caitenae asintió, se acercó a la mesa con ayuda de Tarak. Estudié enfermería, dijo con su voz áspera pero clara. Conozco los efectos de la minería. El cianuro y el mercurio no respetan contratos. El agua envenenada no distingue entre tierras ceremoniales y no ceremoniales. Vega la miró con una mezcla de sorpresa y condescendencia. Señorita, entiendo su preocupación, pero le aseguro que la tecnología moderna no es cuestión de tecnología, lo interrumpió Amalia. Es cuestión de valores. Para ustedes, la tierra es un recurso para explotar. Para nosotros, es nuestra madre, nuestro hogar, nuestra identidad. Caitenae levantó una mano solicitando silencio. Agradecemos su visita, señor Vega, dijo con la dignidad de un líder que ha enfrentado muchas batallas. Estudiaremos su propuesta y le daremos nuestra respuesta cuando la comunidad haya deliberado adecuadamente. El representante de la minera no tuvo más remedio que aceptar esta respuesta diplomática. Dejó los documentos, subió a su camioneta y se marchó, no sin antes lanzar una advertencia apenas velada. Espero que tomen la decisión correcta. Mi empresa prefiere los acuerdos amistosos, pero tiene muchos recursos para defender sus intereses. Esa noche, el consejo se reunió para discutir la propuesta. Las opiniones estaban divididas. Algunos veían una oportunidad para mejorar las condiciones materiales de la comunidad, especialmente para los niños y ancianos. Otros desconfiaban profundamente, recordando siglos de promesas rotas. No podemos tomar una decisión precipitada, concluyó finalmente Caitenae. Mientras tanto, el viaje a la montaña debe continuar. Quizás los espíritus nos envíen sabiduría a través de la flor de luna. Al amanecer siguiente, la expedición partió. Tarak lideraba el grupo cargando a Amalia en la silla especial. Los dos jóvenes guerreros, Nokose y Talasi, llevaban las provisiones y el equipamiento necesario para acampar en la montaña. El primer día de ascenso fue agotador, pero sin incidentes. A medida que ganaban altura, la vegetación cambiaba, volviéndose más escasa pero también más singular. Amalia, con sus conocimientos de enfermería y lo aprendido del libro de Nahil Sai, identificaba plantas medicinales que nunca había visto en los textos académicos. Es como si cada paso revelara un nuevo tesoro, comentó maravillada, mientras Tarak la llevaba por un sendero estrecho junto a un precipicio. Acamparon en una pequeña meseta protegida del viento. Mientras Nokose y Talasi preparaban la cena, Tarak desplegó un mapa antiguo que había pertenecido a su abuelo. Según esto, el manantial sagrado donde crece la flor de luna está a medio día de camino, explicó, señalando un punto marcado con símbolos tradicionales. Pero primero debemos cruzar el Paso del Águila, un tramo peligroso incluso en buenas condiciones. Amalia observó las nubes que se acumulaban en el horizonte. ¿Crees que llegará una tormenta? Tarak asintió con preocupación. El aire huele a lluvia. Debemos partir al alba y movernos rápido.
Esa noche, mientras los demás dormían, Amalia contempló el cielo estrellado desde la entrada de la tienda. La inmensidad del firmamento, tan claro en la altura, la hacía sentirse pequeña, pero conectada con algo mayor que ella misma. ¿Tampoco puedes dormir?, preguntó Tarak, sentándose a su lado. Estoy pensando en Nahilsai, confesó ella, en todo lo que me enseñó sin palabras, en cómo vio en mí algo que ni yo misma veía. Tarak tomó su mano. Mi abuelo siempre decía que los verdaderos curanderos no solo sanan cuerpos, sino espíritus. Tú llegaste aquí con un cuerpo dañado, pero con un espíritu fuerte, aunque dormido. Él simplemente ayudó a despertar lo que ya estaba dentro de ti. ¿Y si no funciona?, preguntó Amalia en voz baja, expresando el temor que había mantenido guardado. ¿Y si la flor de luna no me ayuda a caminar de nuevo? Tarak la miró con esos ojos oscuros que siempre parecían ver más allá de lo evidente. Entonces seguirás siendo mi reina Ndé, respondió con absoluta convicción, la mujer que enfrentó a una corporación desde una silla de ruedas. La guerrera que aprendió a disparar flechas certeras sin poder correr tras ellas. La sanadora que continuará el legado de mi abuelo. Sus palabras calmaron el corazón inquieto de Amalia. Se quedaron en silencio, compartiendo ese momento de intimidad bajo las estrellas, hasta que finalmente el sueño los venció. El amanecer trajo consigo nubes más densas y un viento frío que presagiaba la tormenta. Recogieron el campamento apresuradamente y continuaron el ascenso. El terreno se volvía cada vez más escarpado, obligando a Nokose y Talasi a ayudar a Tarak con la silla de Amalia en los tramos más difíciles. A media mañana alcanzaron el temido Paso del Águila. Era una cornisa estrecha de menos de 1 metro de ancho, con una pared rocosa a un lado y un precipicio de varios cientos de metros al otro. Para empeorar las cosas, el viento había aumentado su intensidad y gotas esporádicas de lluvia comenzaban a caer. Debemos cruzar antes de que la tormenta se desate completamente, advirtió Tarak. Una vez que la roca se moje, será imposible. Mirando el precario paso, Amalia tomó una decisión. Tarak, tendrás que cargarme a la espalda, dijo con determinación. La silla es demasiado ancha para el paso y nos hace más vulnerables al viento. Tarak asintió, reconociendo la sensatez de la propuesta. Con la ayuda de Nokose, aseguró a Amalia a su espalda, usando cuerdas improvisadas con los cinturones de todos. «Iré primero», se ofreció Talasi, «luego tú con Amalia, y Nokose cerrará la marcha». El joven guerrero avanzó con cautela por la cornisa, pegado a la pared rocosa, cada paso medido y preciso. Cuando alcanzó el otro extremo, hizo una señal afirmativa. Tarak respiró profundamente, ajustó a Amalia en su espalda y comenzó a caminar por el estrecho pasaje. El viento aullaba a su alrededor, amenazando con desestabilizarlos. Amalia se aferraba con fuerza, intentando mantener su cuerpo lo más pegado posible al de Tarak para no desequilibrarlo. A mitad del recorrido, un súbito vendaval los golpeó con fuerza. Tarak trastabilló, inclinándose peligrosamente hacia el abismo. Amalia sintió el vacío bajo ella, la gravedad tirando de su cuerpo hacia la nada. «¡Tarak!», gritó, aferrándose desesperadamente. En un acto de extraordinaria fuerza y equilibrio, el joven apache logró recuperar la estabilidad, apoyándose con una mano contra la pared rocosa, mientras con la otra sujetaba las piernas de Amalia. «Estamos bien», jadeó, aunque el miedo era palpable en su voz. Solo unos metros más. Paso a paso, luchando contra el viento cada vez más violento, finalmente alcanzaron el otro lado. Talasi los ayudó a llegar a una zona más protegida, donde Nokose los alcanzó minutos después, completando el peligroso cruce. Apenas tuvieron tiempo de recuperar el aliento cuando la tormenta se desató con toda su furia.
Rápidamente montaron la tienda en un área resguardada entre grandes rocas y se refugiaron dentro mientras la lluvia azotaba la montaña con una intensidad aterradora. «El manantial sagrado está cerca», dijo Tarak, consultando el mapa mientras escuchaban el rugido del viento afuera. «Cuando la tormenta amaine, podremos llegar en menos de una hora». Pero la tormenta no cedía. Hora tras hora, la lluvia continuaba con la misma intensidad, convirtiendo los senderos en torrentes y haciendo imposible cualquier avance. Al caer la tarde, Tarak comenzó a mostrar signos de preocupación. «La luna llena es esta noche», recordó Amalia. «Si no recogemos la flor durante su apogeo, tendremos que esperar otro mes. Y para entonces, quizá la minera ya haya iniciado sus operaciones», añadió Nokose, verbalizando lo que todos pensaban. A medida que la oscuridad se cernía sobre la montaña, la desesperanza comenzaba a infiltrarse en sus corazones. Habían llegado tan lejos, superado tantos obstáculos, para verse detenidos a un paso de su objetivo por una tormenta implacable. Fue entonces cuando Amalia recordó un pasaje del libro de Nahil Sai, algo sobre las tormentas como manifestaciones del espíritu de la montaña, no como obstáculos sino como pruebas de valor y determinación. «Tarak», dijo con súbita inspiración, «¿recuerdas la canción que tu abuelo cantaba para calmar el viento?» El joven la miró sorprendido. «El canto de los 4 vientos. Pero, ¿cómo sabes de eso?» «Está en el libro», explicó ella, «junto con un ritual para solicitar paso seguro a través de la tormenta. No es magia, es una forma de conectar con la naturaleza, de mostrar respeto». Sin más dilación, prepararon el ritual según las instrucciones del libro. En el centro de la tienda encendieron un pequeño fuego con hierbas aromáticas. Tarak comenzó a entonar el antiguo canto, su voz grave resonando por encima del rugido de la tormenta. Amalia, Nokose y Thalasi se unieron, siguiendo las indicaciones que ella recordaba del texto sagrado. No esperaban un milagro instantáneo, sino un acto de comunión con las fuerzas naturales que los rodeaban. Sin embargo, gradualmente, como si la montaña misma escuchara su súplica, la intensidad de la lluvia comenzó a disminuir. El viento, aunque aún fuerte, ya no amenazaba con arrancar la tienda del suelo. Y entonces, como un regalo de los ancestros, las nubes se abrieron brevemente, revelando la luna llena en todo su esplendor, bañando la montaña con su luz plateada. «Es ahora o nunca», exclamó Tarak, tomando a Amalia en brazos. Nokose agarró una antorcha improvisada y los 4 se lanzaron a la noche, aprovechando esta ventana inesperada. Siguiendo el mapa y guiados por la luz lunar, pronto encontraron el manantial sagrado. Era un pequeño claro donde un ojo de agua cristalina brotaba entre rocas antiguas. Y allí, alrededor del manantial, florecían las legendarias flores de luna, sus pétalos blancos casi fosforescentes bajo la luz plateada, como pequeñas estrellas caídas del cielo. «Son hermosas», susurró Amalia, mientras Tarak la depositaba cuidadosamente junto al manantial. Siguiendo las instrucciones del libro, recogieron solo 7 flores, ni una más ni una menos, agradeciendo a la montaña por su regalo y prometiendo usar su poder solo para sanar. Amalia sumergió las flores en el agua del manantial, mientras recitaba las palabras que Nahil Sai había escrito, palabras en apache antiguo, cuyo significado exacto desconocía, pero cuya intención podía sentir en su corazón. Apenas completaron el ritual, las nubes volvieron a cerrarse, ocultando la luna. La tormenta reanudó su furia, como si les hubiera concedido exactamente el tiempo necesario y ni un minuto más. Regresaron a la tienda empapados pero exultantes. Habían conseguido lo que vinieron a buscar. Ahora solo quedaba descender la montaña y preparar el remedio según las instrucciones del libro. El regreso, aunque difícil por el terreno ahora fangoso y traicionero,
fue menos peligroso que la ascensión. Para cuando llegaron a la comunidad 2 días después, la noticia de su éxito se había esparcido ya, gracias a los sueños premonitorios de una de las ancianas. La comunidad entera los recibió como héroes. María abrazó a su hija con lágrimas de alegría y alivio. Caitenae presidió una ceremonia de agradecimiento a los espíritus por su retorno seguro. Esa misma noche, siguiendo meticulosamente las instrucciones del libro, Amalia preparó la medicina con las flores de luna. Era un proceso complejo que requería no solo la preparación de una infusión con las flores, sino también un ungüento para masajes y compresas para aplicar directamente sobre sus piernas dañadas. El tratamiento debía comenzar esa misma noche, cuando la luna aún estaba llena, y continuar durante 28 días, un ciclo lunar completo. «No sé si funcionará», advirtió a María y Tarak mientras se preparaban para la primera sesión. «Pero siento que debemos intentarlo». Tarak asintió, arrodillándose junto a ella. «Cualquiera que sea el resultado, ya has ganado. Has demostrado un valor que muchos guerreros envidiarían». Esa noche, Amalia bebió la amarga infusión de flores de luna, mientras Tarak aplicaba el ungüento en sus piernas inertes, masajeando cada músculo con las técnicas descritas en el libro. María colocó las compresas en los puntos específicos señalados en los diagramas antiguos. No hubo un milagro instantáneo. Amalia no se levantó de repente de su silla, pero esa noche durmió con un sueño profundo y reparador, libre de los dolores fantasmas que a menudo la atormentaban. Los días siguieron su curso. Cada amanecer y cada anochecer repetían el ritual. La comunidad, mientras tanto, continuaba su debate sobre la propuesta de la minera. Llegaron abogados, activistas, periodistas. La presión aumentaba desde ambos lados. Una semana después del inicio del tratamiento, Amalia sintió un hormigueo en los dedos de sus pies. Un acontecimiento pequeño, pero monumental. María, con su entrenamiento médico, realizó pruebas básicas de sensibilidad y confirmó que no era imaginación. Había una recuperación parcial de la sensibilidad. «Es posible», explicó cautelosamente a Tarak y los demás, «que la combinación de las propiedades antiinflamatorias de la planta, la estimulación de los masajes y quizás componentes que aún desconocemos esté ayudando a regenerar parcialmente las conexiones nerviosas». La noticia se extendió rápidamente, primero en la comunidad, luego en los pueblos cercanos, finalmente alcanzando los medios nacionales. La historia de la joven paralizada que había encontrado esperanza en la medicina tradicional apache capturó la imaginación de muchos. Para cuando se cumplieron los 28 días del tratamiento, Amalia había recuperado sensibilidad en ambas piernas y podía mover ligeramente los pies y flexionar las rodillas. No era una recuperación completa, ni mucho menos, pero representaba un progreso que los médicos del hospital habían considerado imposible. El día que Amalia se puso de pie por primera vez, apoyada en Tarak y usando unas muletas fabricadas por artesanos de la comunidad, coincidió con la llegada de una noticia inesperada. El gobernador del estado había suspendido indefinidamente los permisos mineros en la región, citando consideraciones culturales, ambientales y de salud pública. La verdad, como todos sospechaban, era que la presión mediática había resultado insostenible. La historia de Amalia, combinada con la creciente conciencia sobre los derechos indígenas, había creado una tormenta perfecta que ni siquiera el poder económico de la minera pudo resistir. Esa noche, mientras la comunidad celebraba la doble victoria, Tarak llevó a Amalia a solas hasta el mirador donde meses atrás se habían declarado su amor. Ella caminaba lentamente, apoyada en sus muletas y en el brazo fuerte de su guerrero apache, cada paso un triunfo sobre el destino que había intentado confinarla a una silla.
Bajo el cielo estrellado, Tarak se arrodilló ante ella, como lo había hecho la primera vez que la llamó su reina. En sus manos sostenía una pequeña talla de madera, dos figuras entrelazadas, un hombre y una mujer, tallados de una sola pieza de cedro sagrado. «Mi reina Ndé», dijo con voz cargada de emoción. «El camino que hemos recorrido juntos apenas comienza. Me harías el honor de continuarlo como mi esposa, uniendo nuestras vidas como estas figuras inseparables». Amalia, con lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas, no necesitó de su voz recuperada para responder. Se inclinó, apoyándose en sus muletas, y selló su promesa con un beso que hablaba más que cualquier palabra. Y así, en las montañas de la Sierra Madre Occidental, una historia que comenzó con tragedia y desesperación encontró su camino hacia la esperanza y el amor. La joven que había perdido su voz y la capacidad de caminar había encontrado algo infinitamente más valioso, un propósito, una comunidad y un guerrero apache que la llamaba su reina, no por lo que le faltaba, sino por la fuerza inquebrantable de su espíritu. Meses después, cuando Amalia caminó por sí misma, apoyada solo en un bastón tallado con símbolos apaches, para unirse a Tarak en una ceremonia tradicional de matrimonio, toda la comunidad fue testigo de un milagro. No solo el milagro de sus piernas recuperadas, sino el milagro más grande aún, el del espíritu humano que, como el pueblo apache, se niega a ser derrotado y encuentra formas de florecer incluso en los terrenos más inhóspitos. Y en las noches, cuando los niños de la comunidad pedían historias alrededor del fuego, ninguna era más solicitada que la de la mujer que no podía hablar ni caminar, pero a quien un valiente guerrero apache llamó mi reina, viendo en ella no sus limitaciones, sino la grandeza que esperaba ser despertada.